Hola, soy Seamas. Yo esta clase, puta, la subí, estaba haciéndole clase a unos amigos y la estaba grabando porque mucha gente me pidió y no tengo, no tengo tiempo para hacerle clase a todo el mundo. Y yo me manejo un poco en Python porque fui profesor en el colegio, en tercero medio, hice un transversal de Python a mis mismos compañeros. Entonces caché un poco más y puta, me pidieron una clase y yo se las di. Y si es que alguien más quiere ver esta clase, porque de aquí en adelante va a quedar subida en YouTube. La clase está, o sea, yo ya había hecho este video, de hecho hice la clase, pero por alguna razón, de hecho estaban mis amigos también en la clase, pero por alguna razón se quedó, o sea, no se grabó la primera parte, así que estoy acá grabándola de nuevo. Bueno, para partir, decirles que todos los lenguajes de programación lo que hacen en el fondo es dar instrucciones al computador. Antes de que, antes de que existiera la interfaz gráfica y que uno apretara un botón y se ejecutara una acción, todos los computadores funcionaban a través de código, eh, porque el código es como lo que los computadores al final entienden y es un lenguaje que, así como nosotros entendemos español, los computadores entienden distintos lenguajes y ejecutan distintas acciones. Entonces, los lenguajes sirven para darle instrucciones al computador a través de, a través de inputs o entradas de texto o programación y al darle instrucciones el computador ejecuta algo y naturalmente también te sale un output. Entonces nos vamos a hacer en el principio que existen inputs y outputs. Los inputs son las entradas, los outputs son las salidas de cosas. Y Steve Jobs se dio cuenta que era un poco estúpido que todos los que usaran computador y un poco, o sea, limitaba mucho la venta de computadores, que solo los que pudieran programar tuvieran computador y supieran usarlo. Entonces empezaron a crear interfaces gráficas que cuando uno, por ejemplo, aprieta un botón, por acá atrás uno no lo ve porque uno solo aprieta el botón, corre un código que va a cerrar esta aplicación. Y así con todo. Cuando yo escribo, por ejemplo, acá abajo en esta línea de acá, escribo algo, no lo voy a escribir porque se me va a dejar de grabar, pero, pero si yo llegara a escribir algo, lo que va a haber detrás va a haber, se va a almacenar un valor en una variable y se va a hacer una búsqueda. Pero todo eso corre y todas las operaciones de un computador corren a través de código. Entonces, a lo largo de la historia de los computadores se han creado millones de lenguajes de código que sirven para distintas cosas, porque y de hecho, es más, se han creado, ya hay más lenguajes de computación que lenguajes de, o sea, lengua hablada. Son millones de lenguajes porque cada uno puede, yo puedo crear un lenguaje, por ejemplo. Obviamente que yo no tengo las capacidades para hacerlo, pero si las tuviera podría crear un lenguaje. Y lo que pasa es que hay lenguajes que se desarrollan para ciertas operaciones nomás y lenguajes que son más versátiles o populares y se usan para desarrollo general. Ese es el caso, por ejemplo, de Python, que es el que estamos usando acá, que es un lenguaje que, debido a que es muy versátil, se puede usar en muchos campos, por una parte, y tiene una sintaxis, o sea, un código, un lenguaje agradable, o sea, fácil de usar y fácil de aprender, es que se puede, se ha elegido Python como durante los últimos años para desarrollar y hacer desarrollo web, o sea, desarrollo en general, desarrollo de software. Y por eso mismo, sí, no sé, por eso mismo en la universidad, por eso mismo en la universidad no es casualidad que el primer lenguaje que aprendáis, si es que seguramente para los de comercial el primer, o sea, el único lenguaje, pero por eso mismo es el primer lenguaje que se aprende. Teniendo eso en cuenta, la base que uno debería saber, lo primero que uno debería aprender es hacer un print. ¿Qué es un print? Es imprimir un texto, o sea, darle una instrucción al computador para que te tire un texto. Yo estoy usando Picharm, que tiene la ventaja de que como es desarrollado para Python, yo, si yo escribo algo, un código acá, por ejemplo, el primer comando para escribir texto para afuera es el print. Entonces el print abro paréntesis, esta es la sintaxis, escribo con comillas porque los textos se escriben entre comillas y voy a poner hola mundo. Y si yo ejecuto este que se llama inicio, lo que va a imprimir va a ser un hola mundo y se va a terminar el programa. Eso es lo único que va a hacer ahí. Imprimió hola mundo y eso es todo. Entonces, eso es lo primero que en general se escribe y por eso y Python
en una línea uno puede hacer un output de texto. Hay lenguajes que, por ejemplo, C++ son mínimo, creo que 12, no sé, no me sé el número exacto, pero para declarar un output de texto hay que hacer muchas más líneas de código. Hay otros lenguajes que quizás son 60 o 100 líneas de código para solo hacer eso. Por eso se dice que Python también es un lenguaje amigable. Y bueno, una vez que se aprende eso, hay que también saber que lenguajes de programación funcionan con variables y los computadores funcionan con variables de datos. Una vez que uno les ingresa un dato, una vez que hay un dato dentro del computador, el computador tiene que saber, o sea, lo almacena a través de una variable. Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, poner una cosa que sea mi nombre, voy a poner, y las variables se pueden, uno declara una variable, por ejemplo, yo acá voy a crear una que se llama nombre, pero ¿qué pasa? Que hay distintos tipos de variables. O sea, el computador tiene que hacer la diferencia entre si la variable es un texto, es un número decimal o es un booleano. Un booleano es solo verdadero o falso. No, lo primero que les voy a mostrar entonces antes del nombre es un número. Yo voy a poner una variable que se llame número y voy a declararla como int, que es como se llaman los números enteros, y voy a hacer que sea un input, o sea que uno pueda escribir el valor, y voy a ponerle hola, ingresa un número, que al final lo que está acá dentro de estas comillas es lo que le va a preguntar a la hora de ejecutar el código, que en el caso de cuando ustedes trabajan con HackerRanch no sirve, porque básicamente lo que hace HackerRanch es que nadie va a ejecutar su código, no está el profe atrás probando código por código, sino que es un computador que tiene definidas previamente cuál debería ser, si es que le mete un valor, cuál debería salir en caso de que esté bueno y en caso de que esté malo. Entonces, no te piden que escribas nada acá porque lo dejas vacío, eh, porque es como el computador lo que te piden en formato. En caso de que te pidieran tendría que escribirlo, pero en los ejercicios que hicimos, por lo menos creo que la primera parte ninguno te pedían preguntarle algo a la hora de ingresar una variable. Pero si yo pongo esa variable, le pongo print eh, número, la corro, me va a preguntar primero ahí, me va a hacer un input, hola, ingresa un número, voy a ponerle 12 y después lo único que va a hacer, me tiró un error. Escribí mal print, es PRINT. Cuando uno tiene un error de código, siempre te lo va a arrojar y te va a decir, mira, de hecho me dice name print is not defined en la línea 2. Entonces ahí yo puedo ir y corregir mi error. Había escrito print en vez de print. Al correrlo de nuevo va a funcionar ahora porque ya corregí ese error. Y me va a hacer ingresar un número, ya yo había ingresado 12 y lo va a imprimir. Lo va a tirar un output. Esto sería un input porque me hace ingresar y esto sería un output porque tira un valor para afuera. Entonces, vamos a decir, para comentar en los lenguajes de programación en general, todos tienen formas de comentar, o sea, de cuando uno está desarrollando, porque después, ahora estamos haciendo 2 líneas de código, pero en general después hay programas que tienen miles de líneas de código, y para que el programador entienda lo que está haciendo, existen comentarios. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner un gato, y todo lo que vaya después del gato es simplemente para que yo lo lea, el computador no lo va a ejecutar. Entonces voy a poner este es un int, le voy a poner entre paréntesis int, le voy a poner entre paréntesis, espérate, es un número entero. Segundo tipo de variables que vamos a ver es eh, los, eh, las cadenas de texto. Voy a poner una, por ejemplo, que sea mi nombre. Entonces voy a poner, yo estoy acá declarando porque quiero que el usuario me administre un valor, pero yo también puedo decir simplemente si es que es un texto, puedo poner que nombre sea Seba y no le pida nada y que sea una variable constante, que no sea una variable que le pidan al usuario. Yo si imprimo Seba, o sea, si yo imprimo nombre, me va a tirar Seba nomás. Ahora, si me voy a imprimir, me va a tirar, para imprimir Seba. Espérense que cargue. Me sigue pidiendo que ingrese un número. Y voy a imprimir Seba. Pero lo que yo estoy haciendo con el input y con el comilla y todo eso es pedirle al usuario que ingrese. Entonces, de nuevo,
El segundo tipo de variables son los string o str, que son para cadenas de texto. Entonces, string, input. ¿Por qué hay que definir qué tipo de variable es? Porque, por ejemplo, yo si tengo... porque las distintas variables van a tener distintas facultades. Por ejemplo, si yo tengo dos números, me va a permitir hacer la operación de sumarlas. Si yo tengo dos textos, no es como que uno pueda sumar hola con hola. Entonces, por eso es importante declarar, porque después a la hora, por ejemplo, de hacer operaciones, les puede tirar un error como no sé cómo sumar un número con un texto. Por eso es importante. Entonces acá le voy a poner nombre y ingresa tu nombre. Dos puntos. De nuevo, esto no lo deberían poner ustedes en sus códigos en Hackenrat, a menos que les pidan que pregunten algo a la hora de hacerlo. Porque se hace por computador y tratan de ser lo más simple posible en qué es lo que tiene que ser tu input, o sea que tenéis que qué valores van a ingresar y qué quieren que tú les tires de vuelta. Entonces, yo ahora voy a imprimir, o le ingreso el número. Voy a cambiarle el nombre número, le voy a poner edad para empezar a trabajar con un problema. Y el otro que se llama nombre, le voy a poner, entonces le voy a decir, voy a imprimir un texto que diga hola. Espérate, le puse hola. Y ahora si quiero agregar la variable nombre, agrego nombre más. Le voy a poner tienes. Le voy a poner la variable edad. Y después voy a poner años. Entonces lo que me va a decir ahí, hola, si es que le pongo tengo 18 años, hola Seba, tienes 18 años. Pero ¿qué pasa? Como les decía, si es que yo ejecuto esto, ahora me va a tirar un error, me va a hacer ingresar edad y nombre y después me va a tirar un error, van a ver ahora. Después les voy a explicar por qué, a qué se debe ese error. Ahí me lo tiró al tiro, de hecho. Ah, me faltó un más ahí. Tenía otro error también. Al correr esto, me va a pedir primero ingresa un número, 15, ingresa tu nombre, Seba, no tengo 15, pero... Y me va a decir can only concatenate strings, not int. Lo que les decía de por qué es importante declarar el tipo de variable, porque, por ejemplo, este es un número, y al estar acá imprimiendo un texto, lo que me está diciendo, al estar en el print imprimiendo puro texto, y solamente un número, me está diciendo no puedo sumar textos con números. ¿Cómo hago eso? Y lo único que hay que hacer acá es transformar esa variable que es un número, que la teníamos definida como un número porque era la edad, a texto. Y ahora sí va a funcionar. Y en vez de ponerle ingresa un número, le voy a decir hola, ingresa tu edad. Y al correrlo, ahora ya no me va a tirar el error porque transformé la edad a texto. Formato texto. Les dije que str era para texto, lo transformé a formato texto y ahora no debería tener problema. 18 Seba, y me va a decir hola Seba, tienes 18 años. No sé hasta dónde llegué, espérense, hasta dónde se corta. Nombre, les voy a mostrar hasta... puede que después lo repita porque les voy a mostrar lo que es un float y después creo que sigo en el otro video. El tercero va a ser, espérense, aquí voy a agregar una tercera que sea, por ejemplo, estatura. Y les voy a presentar el siguiente tipo de variable que son los float. ¿Qué son los float? Float o float son números decimales. ¿Y cómo se escribe un número decimal? Lo mismo, si quiero un input, porque como les dije, int solo trabaja con números enteros. Le voy a poner ingresa tu estatura. Me va a permitir, por ejemplo, ingresarle un valor que sea un 85 y no va a tener problemas, porque un 85 o sea, no es un número entero, sino que es un número decimal. Ingresa tu edad, le voy a poner 18. Ingresa tu nombre, le voy a poner Seba. Ingresa tu estatura, 1,85. Y funcionó. Hola Seba, tienes 18 años. Ay, no le puse nada de la edad. Pero después en el print seguramente después me fui complejizando y van a ir viendo que cuando siga, que va a seguir con este video y con la clase que le está haciendo a mi amigo, van a entender cómo sigue. Pero básicamente lo que está haciendo es un programa que te preguntaba tu edad, te preguntaba en qué año estamos y te decía
¿En qué año, o sea, en qué